El Pleno de Magistrados declaró con lugar la solicitud de asistencia para la debida ejecución de la sentencia de 14 de diciembre de 2023, tras considerar que las decisiones y acciones reprochadas al juez A del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala constituyen actos que amenazan los derechos a elegir y ser electo, a la democracia, a la soberanía popular y al sistema democrático y republicano consagrado en la Constitución. En ese sentido, se dejó sin efecto toda resolución asumida en la audiencia oral celebrada el 24 de octubre de 2025, especialmente lo concerniente a la nulidad absoluta por orden judicial de la inscripción del Comité Pro Formación del Partido Político Movimiento Semilla y del Partido Político Movimiento Semilla, y los oficios del 24 de octubre de 2025 dirigidos a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso de la República de Guatemala y a la Dirección del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral respectivamente, por medio de los cuales el referido juzgador hace de conocimiento de la realización de la audiencia oral referida en la literal que precede, así como en las decisorias que en ellos comunica. Asimismo, advirtió al juez A del Juzgado Séptimo Pluripersonal para que en sus decisiones se abstenga de contravenir las disposiciones constitucionales o legales, en especial aquellas normas sobre las que descansa el sistema electoral democrático, republicano, representativo del Estado, ello tomando en consideración que actualmente los resultados del proceso electoral son inalterables. Iniciamos con nuestro primer tema de análisis y es lo relacionado a lo que ha dado a conocer el Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, quienes dejaron sin efecto la petición del juez Freddy Orellana. Este caso, Fernando, llama mucho la atención tomando en cuenta todo lo que ocurrió en cuanto al proceso electoral 2023, también a la agrupación o movimiento Semilla que había sido suspendida por orden de juez de forma inmediata, por así decirlo, al momento de finalizar el proceso electoral 2023. Al año se canceló el partido y ahora lo que se estaba solicitando por parte de las autoridades, en este caso el juez Freddy Orellana, era la anulación. Sin embargo, todo esto, si se llevaba a cabo, tenía, por así decirlo, una vinculación jurídica, ¿no? Absolutamente. Estamos hablando de un tema por demás interesante desde la perspectiva jurídica y también desde la perspectiva de la lógica humana. Tenemos un esquema, como bien lo plantea Ligia, que nos lleva hasta el 14 de diciembre del año 2023, cuando se genera un amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad y se hace ver en ese momento procesal que no debía tocarse el esquema de lo que había dado como resultado, pues que hoy tengamos a Bernardo Arévalo y a Karin Herrera al frente del Ejecutivo. Básicamente es eso. Sin embargo, estamos al año 2025 y casi llegando ya a los 2 años después de ese amparo, pues escuchábamos justamente hace algunos días, justamente el 24 de este mes, un audio en donde a través de la audiencia celebrada en el juzgado que está a cargo del juez Freddy Orellana, pues básicamente se establecía que literalmente las elecciones del año 2023 literalmente no debían haber nacido a la vida jurídica y que se debía retrotraer a ese punto que ya habíamos pasado los guatemaltecos y pues básicamente anular todo lo que se había realizado. Con esto, naturalmente, estábamos ante una circunstancia muy compleja en donde naturalmente el sistema de gobierno guatemalteco, republicano, representativo y democrático, pues pendía de un hilo, según lo que establece nuestra Constitución Política de la República. Y todo con base en ¿qué? En una decisión de un juez en materia penal de buscar a través de su resolución que literalmente todo esto pues se retrotrayera en tiempo, se retrotrayera en acciones ya obviamente ejecutadas y que básicamente se declarara literalmente todo como que no hubiese sucedido. ¿Qué podría haberle generado esto al país? Bueno, creo que ahí es donde entra la lógica humana, ¿verdad? Estaríamos en un caos ahorita. Y justamente la Corte de Constitucionalidad pues sale desde una perspectiva jurídica y de defensa del derecho constitucional a establecer la importancia del respeto a la normativa que desde la Constitución Política de la República se establece en el marco de hacer todo lo que se deba para que prevalezca el sistema de gobierno en Guatemala que tenemos hasta el día de hoy. Un Estado que dentro de los elementos que lo conforman
El elemento gobierno hoy, justamente, uno de los 3 organismos del Estado, el Ejecutivo, continúa al frente de ese esquema político del país. No hay por donde pueda darse ya algún tipo de presión en materia de decisión judicial de este requerimiento del juez, tanto al Registro de Ciudadanos como al Congreso de la República, de literalmente anular todo lo actuado en función de pues la ascensión al poder por parte del dúo que tenemos hoy al frente de nuestro país, Karin Herrera y Bernardo Arévalo. ¿Complicado? Por supuesto que sí, pero la Corte de Constitucionalidad sale en defensa, obviamente, y aplicación de la norma por la cual nació a la vida esa Corte superior en materia del derecho de defensa del derecho constitucional, y establece cómo debe conducirse el trabajo del juez Freddy Orellana en función de no volver a tocar este punto, porque naturalmente es lo que le mandata en esta resolución la CC al juez Orellana. Y lo importante también, Fernando, es reflexionar un poco cómo es que se realizó el proceso electoral 2023. Estamos hablando de un fallo de la Corte de Constitucionalidad y justo todo el tema del proceso electoral, el desarrollo de un proceso electoral está estipulado en la ley electoral y de partidos políticos que es de rango constitucional, y ahí se observa claramente pues el tema también incluso del trabajo de la ciudadanía, no solo del Tribunal Supremo Electoral, que se encarga, por así decirlo, de organizar las elecciones, y son los ciudadanos quienes realmente son ellos quienes van contando los votos, quienes forman parte de los órganos electorales temporales, las juntas receptoras de voto, las juntas electorales municipales y las juntas electorales departamentales, quienes son prácticamente quienes tienen los resultados, y las autoridades del órgano electoral simplemente lo oficializan. Sin embargo, también es importante reflexionar, Fernando, cuál es ese proceso para la cancelación, anulación o suspensión de una organización política, porque por una parte está el Tribunal Supremo Electoral, pero por otra parte está el Registro de Ciudadanos. Claro, y tenemos que entender mucho de los puntos que hemos tratado acá justamente en A la Medida, y establecer esa dualidad que existe independiente de uno del otro. Registro de Ciudadanos, por supuesto, uno lo primero que piensa es, todo esto es materia electoral, entonces todo tiene que ver con el Tribunal Supremo Electoral, y no, realmente son 2 dependencias completamente autónomas, una de la otra no tiene injerencia en la otra. Uno pensaría que, bueno, el Pleno de Magistrados como órgano colegiado puede venir y dictar realmente qué es lo que debe resolver el Registro de Ciudadanos en cualquiera de los parámetros que la ley le otorga en función de su materia, pero no es así. Es por ello que la decisión después de esta audiencia el 24 de octubre del juez Freddy Orellana es de dirigirse no al Tribunal Supremo Electoral, sino al Registro de Ciudadanos, que es obviamente donde está el nacimiento y la posibilidad de la cancelación de una agrupación política, toda vez se llenen los requisitos establecidos dentro de nuestra ley electoral y de partidos políticos. Ahora, un punto elemental acá, y yo quiero hacer hincapié en lo que Ligia acaba de comentar, y yo realmente hemos hablado de estos temas en A la Medida ya en muchas ocasiones, y de verdad el sistema electoral en Guatemala goza de una característica, y esa característica es un blindaje total y absoluto. Déjenme compartirle, por supuesto, mi opinión desde la perspectiva del análisis de la ley electoral y de partidos políticos y de la Constitución Política de la República. ¿Quiénes son los que realmente hacen valedero ese proceso electoral, esa fiesta electoral cada 4 años? No es el Tribunal Supremo Electoral, no es el Registro de Ciudadanos, incluso no son las agrupaciones políticas, sea la cantidad que éstas sean. Es el ciudadano, ese voluntario que participa de una manera activa en esas mesas, en donde le reciben a usted con una sonrisa, en donde le dan ellos mismos esas boletas para que usted emita ese derecho constitucional de elegir y de ser electo. Y entonces ese blindaje lo brindan justamente los ciudadanos y ciudadanas que van y con esa alegría y esa entrega, ese patriotismo, ese amor por su país, dicen: aquí estoy todo el día trabajando ad honorem para que este sistema democrático, representativo y democrático que establece la Constitución descanse sobre mis hombros, descanse sobre mi conocimiento después de haberme capacitado en cómo manejar esa junta receptora de votos, y naturalmente
cerrar después del conteo que hace el ciudadano y, ojo, con la verificación de los fiscales de cada uno de los partidos políticos. Y entonces, al firmar esas actas, justamente es el ciudadano el que llegó a esa junta receptora de votos a decir, aquí se tienen este conteo de votos de cada agrupación política y naturalmente es lo que nos permite entender ese blindaje Ligia del que hemos hablado aquí en A la Medida ya en un sinfín de ocasiones. Lo importante es que la construcción a una democracia, a un país representativo, inclusivo y que se vaya fortaleciendo en este sistema republicano, en este sistema presidencial, es la participación de la ciudadanía para al momento de ejercer el derecho de elegir y ser electo. Y bueno, nosotros estaremos muy atentos también a lo que vaya ocurriendo en cuanto a este tema, porque incluso se puede indicar que podría haber una sanción administrativa, algún expediente, por ejemplo, que nosotros le vamos a estar dando seguimiento. En tanto, también vemos este tema, ¿no, Fernando?, en donde pues prácticamente se ha respetado la voluntad popular del proceso electoral 2023. Claro que sí, es muy importante este punto. Hay pues solicitudes incluso de destitución del juez Freddy Orellana. Ya la Corte Suprema de Justicia, el organismo judicial, ha emitido una opinión al respecto. Se lleva el debido proceso interno en materia administrativa, que es lo que le compete al organismo judicial y Corte Suprema, y por supuesto, si se dieran algún tipo de denuncias en materia de algún esquema de delito, pues naturalmente esto es un proceso aparte, son paralelos, pero el administrativo es una cosa y el de investigación penal es otra. Así que por supuesto estaremos pendientes de esta circunstancia aquí en A la Medida para presentárselo a usted en nuestros análisis. Ya volvemos.